de la habilidad de contar la historia y entender el poder de nuestra historia, porque en lo personal ha sido algo clave para yo poder crecer dentro de este negocio sin tener experiencia previa de ventas. Yo les comento un poquito acá y bueno, vamos a poner obviamente el ejemplo vamos a contar un poquito de mi historia. Vamos a comenzar la formación con este ejemplo. Les comento un poco de mi historia. Yo no había tenido experiencia previa ni en este tipo de negocios, en el network marketing, ni en ventas antes de ingresar en Increases, antes de ingresar en este negocio. Entonces, yo, ¿cómo fue que pude tener resultados relativamente rápido sin experiencia previa en ventas, con muchos miedos con respecto a las ventas? Porque aparte era una persona que tenía muchas creencias limitantes con respecto a las ventas. Tal vez si tú hoy estás conectado en esta formación, tal vez conectes conmigo, porque tal vez tienes una creencia sobre las ventas que te limita. Tal vez crees que las ventas es convencer a las personas, es estar detrás de la persona, es chuparle la media, jalarle bolas. Te lo voy a decir en diferentes idioms, ¿no? Dependiendo del país, para que me lo entiendan, a la persona. Y no. Entonces, yo también era una persona que vengo de ahí, también soy una persona que tenía muchas creencias limitantes con respecto a la industria y que no tenía experiencia. ¿Y cómo fue que yo pude comenzar a conectar con personas? ¿Cómo fue que yo pude comenzar a crecer tan rápido sin tener ese tipo de experiencias o hasta habilidades? Gracias a mi historia. Si en algo yo me he tratado de convertir buena, ha sido en dos habilidades y quiero compartírtelo a ti porque a mí me ha funcionado. Y yo sé que la mayoría de las personas que ingresamos a este negocio no tenemos experiencia previa. Venimos tal vez del mundo convencional, venimos de trabajar bajo dependencia o de estudiar una carrera universitaria, la mayoría. Entonces, yo hoy te quiero explicar que para mí las dos habilidades más importantes que tú puedes dedicarle tiempo, dinero, inversión de cualquier ámbito para profesionalizarlas, siento que es el aprender a contar tu historia y el saber edificar. Pero aquí va otro punto. Si no sabemos cómo contar la historia, se nos va a complicar muchísimo, se nos va a complicar muchísimo saber cómo prospectar, cómo edificar, cómo invitar, cómo conectar. Al final, el resto de las habilidades también involucran el saber contar tu historia o el de la otra persona, ¿ok? Entonces, ya sabiendo esto, el entrenamiento de hoy va a ser bastante interactivo. Yo creo fielmente en que cuando tú te involucras en el entrenamiento, te queda más la información. A que si simplemente vas, como decimos en Venezuela, a calentar pupitre. O sea, a que si solamente estás en este entrenamiento escuchando y ya. Entonces yo te invito a que no solamente escuches, sino que si tienes para anotar, anotes y también a que si escribes, te involucras, va a ser mucho mejor porque te va a quedar, va a calar en ti. ¿Ok? Vamos a ponerme número uno. Si están todos activos, si están con la energía, con la actitud, con la predisposición para absorber y para aprender. Uno, perfecto. Genial, genial, genial. Bueno, voy aquí a compartir pantalla. Me dicen, por favor, si logran ver la pantalla. A ver, si me pueden confirmar que se vea la pantalla en el chat. Genial, muchísimas gracias a todos. Ahí están todos súper activos. Me encanta, a mí me encanta, porque así no siento que estoy hablando sola, siento que estoy conversando con ustedes. Ok, vamos a hablar del poder de la historia. Miren, yo constantemente me encuentro con personas que me dicen, Ana, pero mi historia no tiene nada importante. Ana, pero es que ¿qué voy a contarle a la gente? Colócame un número 5 si en algún momento le has dicho eso a tu línea ascendente, si en algún momento tú lo has pensado o en algún momento lo has comentado. Yo también pensaba eso. Yo también pensaba que mi historia no tenía nada importante. Yo decía, pero ¿a quién le interesan mis cosas? O sea, ¿a quién va a conectar conmigo? Mi vida, no sé, ha sido un poco, no sé, tal vez caótica, dramática. ¿Quién va a querer escuchar ese cuento? Yo tenía tantas creencias limitantes con respecto a abrirme y a contar mi historia. Y por eso es que hablo de la importancia de la mentalidad. Yo creo que el trabajo principal, más allá de aprender las técnicas y la fórmula de aprender a contar nuestra historia, es primero mentalmente entender que toda historia, o sea, cualquier historia, tu historia, tiene un impacto. Tu historia va a conectar con alguien, porque así como tú has pasado por ciertas cosas que tal vez a ti te parecen insignificantes, aburridas, tontas, otras personas también han pasado por eso mismo, ¿ok? Entonces, lo bonito de la historia es que cada uno de nosotros tiene una historia y que cada uno de nosotros conecta con personas diferentes. Bien, entonces, vamos a comenzar primero por entender
que tu historia es importante y que tu historia es valiosa. Primero entendemos eso. Y cuando entendemos eso, ya obviamente podemos avanzar a entender por qué la historia funciona tanto. A nivel histórico, si nos ponemos a estudiar el marketing a nivel de ventas, ¿no? Y estudiamos las grandes empresas como por ejemplo Coca-Cola, Apple, bueno, los grandes McDonald's, las grandes franquicias, las grandes empresas a nivel mundial, no venden un producto ni siquiera, no son o sea, no son exitosas porque el producto sea preferiblemente bueno. En el caso de Coca-Cola, no es bueno ni para la salud, ni para, no es bueno en ningún sentido. ¿Y por qué es tan exitosa? Porque las personas que trabajan en la parte de marketing de Coca-Cola entendieron que las personas no iban a comprar un producto, sino que iban a conectar con una historia. Y al final Coca-Cola, al igual que McDonald's o al igual que muchas otras empresas, se volvieron expertos en contar historias y en conectar con más personas que involucraran pues volumen de compra en su producto y en su empresa. Entonces, tu historia personal es tu marca emocional. Quiero que te quedes con esta frase porque esto va de mi corazón para el tuyo, de lo que a mí me ha funcionado para que también te funcione a ti. Tu historia personal es la marca emocional que tú vas a dejar en cada persona. Y aquí va mucho la frase que tal vez han escuchado en otros entrenamientos, las personas que ya tienen un cierto tiempo, de las personas no recuerdan lo que le dices, sino cómo los hace sentir. Si recuerdan, no sé si lo han escuchado en otros entrenamientos, se dice mucho, ¿no? Las personas no vamos a recordar a veces lo que nos dicen, sino el cómo nos hicieron sentir. Entonces, por eso es tan importante dejar una marca emocional. Bien, y por eso es tan importante entender lo importante de tu historia, ¿ok? El poder de tu historia. Segundo, no vendemos un producto, no va a vender el producto. ¿Quién está de acuerdo conmigo que coloque un número 10 en el chat? Pero ojo, no coloquen todavía el número 10, déjenme decirle por qué van a colocar el número 10. ¿Quién está de acuerdo conmigo con que Increases tiene un producto increíble, una plataforma súper tecnológica y avanzadísima y súper sencilla, un producto sensual, atractivo, hermosísimo, que a todo el mundo le encanta, un equipo brutal, un sistema de entrenamiento potente? O sea, ¿quién está de acuerdo conmigo con que todo lo que ya de por sí tiene Increases, tanto el equipo, la comunidad, el aprendizaje, todo y más, exacto, como dice David por aquí, es brutal? Ahora, a veces nos preguntamos, ¿por qué si esto es tan brutal, hay gente que no lo ve? Puede ser por muchas razones, yo no quiero aquí meter la mano y decirte que solamente es por esta razón, pero puede ser que también una de las razones sea que no estés conectando con la persona, que la persona tal vez no esté conectando contigo. Porque recuerda que las personas no van a comprarle en crisis, así el producto, la empresa sea brutal. La persona va a comprarte a ti. ¿Y cómo te compra a ti? Ana, pero ¿cómo me va a comprar a mí? Claro, va a comprar tu historia. Va a comprar algo que tú le inspires, va a comprar algo con lo que conecte contigo. Eso es la real, esa es la parte real, psicológica, subconsciente. Ok, aquí vamos a hablar un poco de la neuroventa, de por qué las personas hacen la compra. La mayoría, mira, Jürgen Klarik dice que la mayoría de las mujeres, a ver, algunos hombres también, pero sobre todo las mujeres, el impulso principal de por qué hacen una compra es emocional. Imagínate esto. ¿Y por qué hablo de las mujeres ahorita? Porque afortunadamente o lamentablemente a nivel mundial el género que más consume es el género femenino, el género que más consume en general, ¿ok? Entonces, la mujer, la mujer, al ser tan consumidora, esa razón por ese impulso que le da la mayoría de las veces para poder comprar algo es emocional. ¿Y cómo tú conectas emocionalmente si no estás dejando una marca emocional con la persona? Entonces, no vendemos un producto principalmente. Vendemos la transformación, la empatía y la confianza que transmites cuando cuentas tu experiencia real. Cuando un cliente siente que entiende su situación porque tú estuviste ahí, se activa un vínculo humano y desde ahí las ventas fluyen con menos resistencia. Entonces, lo que nos hace a nosotros diferentes a un robot es el vínculo humano, es la empatía. Un robot no siente empatía, ¿bien? Un robot no entiende emociones. Nosotros, los seres humanos, sí. Pero ¿cómo conectamos emocionalmente si no contamos
nuestras experiencias, si no decimos las razones de por qué, si no le mostramos a la persona que también entendemos muchísimas de las situaciones que tal vez la persona nos está contando. Entonces ahí está la importancia de por qué funciona tanto el poder abrirte a contar tu experiencia real y a poder poner a la otra persona en un lugar donde la persona diga, ah, esta persona entiende mi situación y conecto con esta persona porque empatiza conmigo o yo empatizo con él. Bien, entonces, hasta aquí, colóqueme un número 2 si se entendió el por qué es importante dejar una marca emocional, el por qué es importante vender no el producto, sino tu historia de transformación, vender tu empatía, vender la confianza que transmites en tu proceso. Genial, genial, genial. Perfecto. Ahora, vamos al número 2. Claves de el poder de tu historia. Las claves que tienes tú en tus manos, porque las tienes tú en tus manos, las llaves. Primero, conexión emocional. La historia activa el cerebro emocional, donde se toman decisiones. ¿Se acuerdan lo que les acabo de decir, no? La compra, la mayoría de las veces, viene por la parte reptiliana de nuestro cerebro, o sea, por la parte más animal que todos tenemos en nuestro cerebro. A veces no somos ni conscientes porque estamos haciendo una compra. Es todo muy, 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 muy inconsciente. Entonces, la conexión emocional que tú generas con esa persona gracias al poder de tu historia va a activar el cerebro emocional. ¿Cuál es el cerebro emocional, Ana? El que toma la decisión. Ese es el que toma la decisión. Muchas veces le queremos vender al cerebro racional y el racional la mayoría de las veces no toma la decisión. No es que no, pero la mayoría de las veces no es el que lleva el impulso a que tome una decisión. Segundo, autenticidad. Mostrarse vulnerable genera confianza inmediata. ¿Por qué? Porque nos muestra que también eres humano y que también entiendes y generas empatía. Bien, entonces hay mucha gente que le da miedo mostrarse vulnerable. ¿Qué es mostrarse vulnerables? Mostrar sus procesos, sus miedos, sus caídas, sus errores, sus equivocaciones, sus procesos. Porque al final eso es lo que le va a mostrar a las otras personas que tú eres como ellos y que si tú estás pasando por toda esa situación y lo estás logrando y estás avanzando, ellos también se pueden ver reflejados ahí. Es muy potente todo lo que estoy diciendo, ¿cierto? Es muy potente. Tercero, diferenciación. Ese es el poder de tu historia, que te vas a diferenciar. ¿Por qué? Porque nadie, absolutamente nadie, puede copiar tu historia, solo tú la tienes. Por más que tu historia haya sido parecida a cualquier otra historia de otra persona, nunca va a haber una historia totalmente parecida a la tuya, porque todos somos seres humanos diferentes y por ende todos tenemos una historia totalmente diferente, experiencias totalmente diferentes. Eso es lo que te diferencia a ti del resto. ¿Ok? Cuarto punto, credibilidad. Muestras experiencia, aprendizaje y resultados. Tu historia, al mostrar tu proceso, al mostrar tu historia, le genera a las personas el creerse y el decir, oye, mira, esta persona comenzó sin esto, comenzó así, comenzó a tal. Y yo también en mi situación puedo hacerlo, porque esta persona también viene de aquí o ha comenzado con esto que también tengo yo. Y por último, inspiración. Tu historia, el poder de tu historia es que inspiras, porque tu transformación demuestra que el cliente también puede lograrlo, que el posible cliente, que el posible socio, que tu equipo, porque la historia no es nada más para las personas que quieres que sean parte, no, sino ya es también para los que son parte. Tu historia inspira a todas aquellas personas que te están viendo. ¿Y por qué es tan importante inspirar? Porque si tú no inspiras, tú no influyes. ¿Y por qué es tan importante influir? Porque estamos en la industria del... ¿De cuál? Estamos en la industria del... A ver quién la pega. Exacto. Estamos en la industria del liderazgo y según John Maxwell, el liderazgo se resume en una simple palabra que es influencia. Por eso es tan importante inspirar, porque la inspiración lleva a la influencia y la influencia lleva al liderazgo. Ok, vamos al otro punto. Estructura base de la historia personal. Perfecto, Ana. ¿Cómo estructuro mi historia? Aquí te voy a dar una fórmula que es la que yo utilizo para poder desglosar mi historia. Ya sea que quieras contar tu historia de 5 minutos, tu historia de 10 minutos,
tu historia para un testimonio, tu historia para un video de redes sociales, tu historia para un cierre, tu historia para lo que sea. Esta es la estructura que yo utilizo. Primero, el inicio. ¿Dónde estabas antes? Ese es el punto de partida. ¿Dónde estabas antes de conocer esta empresa? ¿Dónde estabas antes de conocer el producto de viajar en cruceros, por ejemplo? Porque esto lo puedes desglosar ya sea a nivel empresarial, a nivel de comunidad, a nivel de crecimiento personal, a nivel educativo, a nivel de producto. ¿Dónde estabas tú antes de conocer Incruises y todo lo que genera Incruises? Que no nada más es viajar en cruceros, sino, bueno, muchas cosas. ¿Dónde estabas? Segundo, el desafío o el dolor. ¿Qué problemas o frustración enfrentabas? O sea, ¿qué fue lo que te llevó a tomar a ti la decisión de dar el paso? ¿Cuál fue esa incomodidad, ese problema, esa situación que tenías que te hizo decir, ¿sabes qué? Sí, quiero ser parte de esto porque quiero mejorar esto en mi vida, porque quiero cambiar esto, porque quiero lograr esto, porque quiero dejar esto. Tercer punto, descubrimiento o decisión. ¿Qué hiciste para cambiar? Bien. Ajá, conociste la oportunidad, tomaste la decisión. ¿Qué hiciste para poder iniciar? ¿Qué hiciste para poder tomar la decisión? ¿Tenías todo el dinero? ¿Lo pensaste? ¿No lo pensaste? ¿Qué miedos tenías? ¿Qué dudas tenías? ¿Cuál fue tu proceso para estar dentro, para iniciar? ¿Qué personas fueron importantes? Por ejemplo, yo en este tercer punto siempre nombro, pues en mi historia, nombro a David, que fue la persona causante, importante en ese proceso para yo tomar la decisión. Nombro que yo tomé la decisión de hacer el negocio en serio gracias a escuchar en vivo a The Legend Kid, a escuchar su testimonio. O sea, yo nombro personas importantes o situaciones importantes que fueron clave para yo iniciar y para tomar la decisión de hacerlo en serio. Bien. Cuarto punto, transformación en resultados. Y aquí me voy a parar unos 2 minutos porque quiero recalcar algo. ¿Qué lograste o qué aprendiste? Hay personas que a veces se cohíben de contar su historia porque dicen, es que yo no he firmado todavía una persona y por eso no tengo resultados. No, 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 estás muy equivocada, estás muy equivocado. Un resultado no nada más es firmar una persona. Un resultado no es lograr un team leader, lograr un marketing director. Olvídate de eso. Bien, olvídate de eso. Un resultado es que tú si antes no leías y ya estás leyendo, eso es un resultado. Si antes no subías contenido en redes sociales y ya lo estás haciendo, eso es un resultado. Si antes no hablabas con personas y ya lo estás haciendo, eso es un resultado. Si antes no hacías algo por X o por Y miedo y ya rompiste o estás rompiendo ese miedo, eso ya es un resultado. Olvídate de que el resultado es solamente firmar una persona, porque eso es un tipo de resultado. Olvídate de que el resultado solamente es ganar una comisión, ¿no? El resultado es hacer algo que ya tú estés haciendo algo totalmente diferente a lo que antes no hacías. Si antes no manejabas las redes sociales, si antes no eras buenas con la tecnología y ya lo estás haciendo y estás involucrándote con eso ya es un resultado en ti. Entonces, toda persona que ya es parte de esto y que se está involucrando, ya está teniendo un resultado y ya lo puede contar y ya lo puede decir. Quinto punto, conexión con el cliente. ¿Qué tiene esto que ver con él o con ella y cómo puedes ayudarlo ahora? Que esta ya es la parte como final, bien, del desglose de la estructura de tu historia. Tú aquí, más allá de conectar con la persona, más allá de, perdón, de contar tu historia, lo importante es que cuentes tu historia con la intención de que la persona se pueda conectar contigo. Entonces, si tú estás hablando con una persona que le tiene miedo a crear relaciones, a crear contenido en redes sociales, que nunca lo haya hecho, tú le vas a hablar pues de que aquí adentro, un ejemplo, ¿no? De que aquí adentro tú también le tenías miedo a eso, de que tampoco sabías cómo hacerlo y de que gracias al sistema de entrenamiento, al equipo, a la asesoría, a las mentorías y a las formaciones que tenemos acá constantes, has aprendido y estás aprendiendo a cómo generar ese contenido en redes sociales, a cómo comenzar y a cómo comenzar a moverlas. Si, por ejemplo, estás hablando con una persona que nunca ha viajado, le dices, mira, si tú ya has viajado con el club, le dices, mira, yo antes de esto tampoco sabía cómo tener un plan para viajar y gracias a este plan es que ya llevo tantos cruceros. Y si todavía no has viajado y de seguro ya tienes una fecha para tu primer crucero,
Le dices, yo antes de este club ni siquiera me había planteado tomarme un crucero o no tan seguido, por ejemplo, o me lo había tomado, pero no tenía otro plan para tomármelo constantemente porque decía, oye, ¿cómo voy a tener el ahorro para viajar tanto en cruceros? Y ahora con este club ya voy a hacerme mi próximo crucero en tal fecha o mi primer crucero en tal fecha. Entonces, tú tienes que encontrar un punto, obviamente, esto lo haces haciéndole preguntas a las personas, que ya eso es como otro entrenamiento, ¿no? Pero, ¿qué tipo de preguntas? Interesándote en la persona, o sea, viendo si la persona le interesa el viajar, le interesa crecer como persona, le interesa ser parte de una comunidad, le interesa ganar dinero, le interesa transformarse, ¿qué le interesa? Entonces, en base a ese punto de interés que tienes la persona, tú vas a adaptar tu historia para poder mostrarle a él o a ella que aquí dentro hay algo que puede ayudarle, hay algo que puede servirle. Y es ahí donde la persona va a decir, perfecto, ya veo que, por ejemplo, con Cecilia, que la tengo aquí enfrente, o con Sofía, ya veo que Cecilia también ha pasado por una situación parecida a la mía, que entiende un poco mi situación porque también ha estado ahí, que ve la vida de una forma parecida a la mía y veo que también tenía una traba parecida a la que yo tengo ahora. Y es ahí donde se crea la conexión. Bien, y es ahí donde la persona dice, bueno, si esta persona que tengo enfrente lo pudo hacer y ha podido avanzar y mira cómo está avanzando y cómo está haciendo esto, esto y esto, pues yo también puedo. Bien, eso es importantísimo. Ahora, ¿cómo usar tu historia? Tu historia no se cuenta una sola vez y aquí voy a hablar bastante de esto porque hay gente que cree que es como la edificación. Hay gente que, no, ya te edifiqué. No, es que me edificas siempre, es que tienes que edificar siempre, antes, durante, después, o sea, siempre tiene que existir la edificación. Lo mismo es con la historia, siempre tienes que contar tu historia porque no, en el primer momento vas a contar toda tu historia. Tal vez en un momento específico vas a contar un pedacito de tu historia. Tal vez en otro momento vas a contar otro pedacito. O sea, tu historia la vas a saber repartir dependiendo de la situación en la que estés, ¿ok? Pero tu historia no la cuentas una sola vez. Tu historia se adapta y se teje en cada interacción. O sea, tú vas a ir tejiendo, tú vas a ir construyendo tu historia cada vez que interactúes con esa persona, ya sea tu socio, tu prospecto, como una herramienta viva que conecta desde lo humano. O sea, la historia es una herramienta. Vela como que si fuera un alicate, no sé cómo se dice eso, no sé, un destornillador. Ve la historia como que si fuera una herramienta de construcción. O si te gusta tejer, velo como que si fuera una aguja e hilo. Velo así, velo como una herramienta que vas a ir usando para ir logrando una estructura de algo. ¿Bien? Un tornillo, perfecto. Ahora, vamos a hablar de cómo podemos utilizar nuestra historia para las habilidades que en lo personal creo que son las más importantes. ¿Cómo puedes utilizar tu historia para la prospección? ¿Cómo la puedes utilizar para los precierres, para los cierres y para el seguimiento? ¿Ok? Vamos primero con el de la prospección. Ana, ¿cómo puedo usar? Primero entendamos que la prospección es captar la atención y generar curiosidad. Colócame un número uno si te queda súper claro que la prospección no es dar información, la prospección no es explicarle a la persona nada de esto, no, la prospección es generarle la curiosidad a la persona, captar la atención y que la persona diga, cuéntame, ¿de qué trata? Eso es la prospección. Primero, el objetivo, que la persona se identifique contigo y quiera saber más. Aquí tu historia debe inspirar y conectar emocionalmente, no vender directamente. Miren, una forma que yo utilizo para poder prospectar con mi historia es que si, por ejemplo, yo estoy en un Uber o que si estoy en la manicurista o lo que sea, eh, obviamente, hablando de forma natural con la persona, las personas siempre te van a sacar alguna queja, ¿cierto? Las personas siempre te van a sacar, cuando hablan contigo, siempre te van a sacar estoy cansado, es que no hay dinero, es que quiero viajar más, es que quiero más dinero, es que estoy, no sé, quiero más tiempo, es que te sacan alguna queja. Yo no sé, yo a cualquier lado donde voy, que me siente unos 10 minutos, hablo con la persona y ya se están quejando. Entonces es fácil prospectar a una persona, porque casi todo el mundo se queja de la vida. Entonces es muy fácil crear ese punto de dolor. ¿Qué tú tienes que hacer cuando estés hablando con una persona? Identificar cuál es ese punto de dolor de la persona
y decirle, oye, sabes que yo te entiendo porque yo también estuve así, yo también me sentía así hace un montón de años. Por ejemplo, yo cuando estoy en la manicurista siempre me dicen, no, es que estoy cansada, que el trabajo, que esto, que no tengo tiempo. Y digo, sí, yo te entiendo porque yo estuve ahí hace muchos años. Sé lo que es trabajar 12 13 horas al día para sobrevivir. Y me quedo callada. Ya no digo más nada. Y la persona como que se lo digo en pasado, ¿no? Y la persona como que, ¿y ahora qué te dedicas? O sea, ¿pero qué haces ahora? Digo, no, encontré una forma de poder salir de ahí. Encontré una forma de poder salir de ese círculo vicioso de solamente trabajar, pagar cuentas y sobrevivir. Ah, ¿y cómo así? Claro, le digo, pero no le digo, ¿ve? Le cuento un poco de mi historia. Yo también estuve ahí, yo también me sentí así. Yo también sé lo que es trabajar 17 horas al día, 15 horas al día. ¿Ven? Ejemplo, hace unos años yo también estaba buscando una forma de generar ingresos sin sentir que tenía que vender todo el día. Un ejemplo, esto es un ejemplo de miles. O sin sentir que tenía que pasar horas esforzándome físicamente. O sin sentir que tenía que estar todo el día trabajando en una silla sentada, lo que sea. Lo que sea de tu historia. Hasta que entendí que lo importante no era el vender, por ejemplo, sino la historia que compartes. Hoy ayudo a otros a hacer lo mismo. Hasta que entendí, por ejemplo, aquí puedes agregar esto, hasta que entendí que el dinero en esta era en la que estamos no se genera solamente trabajando mucho, sino trabajando de forma inteligente. Y hoy ayudo a otros a hacer lo mismo. Le estoy diciendo, pero no le estoy diciendo. ¿Se dan cuenta, cierto? Esta es una fórmula que ustedes pueden agarrar y la pueden adaptar a su historia o a la persona con la que estén. Estructura. Tener un contexto breve. Habla sobre una línea de tu pasado, es decir, habla sobre lo que hablamos aquí, sobre lo que hablamos en esta diapositiva, el inicio, dónde estabas. Ese es el punto de partida. Segundo punto, el punto de quiebre o descubrimiento, hasta que descubrí que había otra forma de viajar, hasta que descubrí que no había que ser millonario para poder viajar en cruceros, hasta que descubrí que no tenía que matarme un montón de horas trabajando para poder tener buena economía, hasta que descubrí que no tenía que trabajar de forma convencional para tener libertad, hasta que descubrí que hay muchas formas de trabajar desde cualquier parte del mundo, hasta que descubrí, te estoy dando 10.000 ganchos. Y tercera fase, el tercer punto es una frase que conecte con su deseo o necesidad. Si la persona que tienes enfrente te está diciendo que está cansado de trabajar, que quiere viajar más, que tal, tú tienes que estar escuchando a la persona para saber cuál es su necesidad, cuál es ese deseo con el que tú vas a conectarle, a decirle, y ahora ayudo a otros a hacer lo mismo, a que no pasen un montón de horas limpiando pies o limpiando uñas para poder tener una vida digna, para poder tener un buen ingreso. Tienes que estar activo, escuchando a la persona para poder conectar con eso, porque si la persona te está diciendo que lo que quiere es ganar más dinero, que está cansado de estar un montón de horas trabajando, y tú vienes y le sales con, hasta que descubrí una forma de viajar por menos, no vas a conectar, porque a la persona no le interesa ahorita viajar por menos, le interesa tener un plan para salir de la rueda, de la rata en la que está. Entonces, por eso es importante el saber escuchar a la persona y conectar esa parte de tu historia con esa persona. Esta es una fórmula que tú puedes utilizar tu historia para prospectar. Ojo, para prospectar, o sea, para generar la curiosidad y tener la atención, porque esa es la prospección. Ya luego que tú generas la atención y generas la curiosidad, ya tú ahí puedes llevar a la persona a concretar una reunión. Si te interesa, vamos a reunirnos en un café, vamos a reunirnos en un Zoom, vamos a conectar y te digo cómo es que esto puede ser posible, cómo es que este plan te puede ayudar a ti, cómo es que esto se puede adaptar a ti. ¿Ya? Esa es la prospección y eso es como tu historia puede adaptarse a la prospección, a esta habilidad. Otra habilidad, el precierre, que es una de las habilidades para mí más importantes también. El precierre es crear confianza y autoridad sin presión. Esos son los precierres, ¿ok? El objetivo es posicionarte con alguien que entiende y que puede guiar. Aquí tu historia debe mostrar un proceso. Tú tienes que aquí mostrar el proceso de tu historia, es decir, tu proceso de aprendizaje y de resultados, para que el cliente piense
esta persona sabe de lo que habla y puede ayudarme. Eso es lo que tú tienes que ocasionar en un precierre, ¿ok? Un precierre es todo aquello que le genere a la persona de forma mental la frase, esta persona sabe lo que hace, sabe lo que dice, sabe de lo que habla y me puede ayudar. Porque al final las personas tenemos miedos y esos miedos se nos quitan cuando tenemos enfrente a personas que de forma inconsciente nos demuestran que nos pueden guiar, que nos pueden respaldar y que nos pueden ayudar. Nos sentimos seguros y esa seguridad nos quita ese miedo. Es por eso es que ese es el precierre. Un ejemplo, cuando empecé también dudaba. Cuando conocí esta oportunidad también me daba miedo, también tenía mis dudas, tampoco sabía si podía ser para mí. Mira, te estoy dando una fórmula para que tú simplemente cambies palabras, dependiendo del contexto y de la persona y de tu historia. Pero estas son fórmulas que yo uso. Cuando empecé o cuando conocí o cuando me comentaron de esta oportunidad, también tenía dudas, también no tenía claro muchas cosas. Un ejemplo. No sabía si esto funcionaba para mí, no sabía si esto podía ser para mí, pero cuando inicié, por ejemplo, aquí dice, pero cuando apliqué este sistema y empecé a conectar con otras personas desde mi historia, mis resultados cambió por completo. Aquí viene el pero, que es el proceso, ¿bien? Recuerda lo que dice acá, mostrar el proceso y aprendizaje y resultados. Pero cuando comencé a ir a eventos, cuando comencé a conectarme a las reuniones, cuando comencé a conectar con las personas de diferentes partes del mundo que hacían esto, me di cuenta que esto era para cualquier tipo de personas. Me di cuenta que no estaba sola. Me di cuenta que iba a tener absolutamente toda la guía para poder tener resultados. ¿Ves? Estoy contando mi historia, estoy contando cuál fue mi miedo, cuál ha sido mi proceso. Y hoy, ya gracias a tomar esa decisión, a dejarme guiar, a conocer el equipo, a ir a eventos, a hacer esto, a hacer lo otro, a viajar en cruceros, lo que sea que quieras agregar ahí, ya vivo al 100% de esto o genero un ingreso extra o estoy aprendiendo habilidades digitales o estoy saliendo de mi zona de confort y estoy creciendo como persona o estoy cambiando mi entorno, estoy rodeándome con gente totalmente diferente que me suma, que me empodera. Ahí puedes agregar cualquier cosa, pero la fórmula es que en los precierres tú ataques el miedo que casi siempre tiene la gente. La mayoría de la gente siempre le da miedo si no, si van a estar solos, cómo hacer esto, si les va bien, si no les va bien, si el dinero, tal. Tú tienes que atacar con los precierres, con parte de tu historia, ese miedo. ¿Para qué? Para que la persona que tengas enfrente te diga, esta persona sabe de lo que hace, sabe lo que dice y me va a ayudar. Y me siento tranquilo, y me siento tranquila. ¿Ok? Esta es una de las más importantes. Esta es una de las más importantes. Ahora, la estructura es muy sencilla. Identificación. Yo también pasé por esto. Yo también me sentí así. Yo también pensé esto. Porque eso le genera a la persona empatía. La persona dice, ah, esta persona que tengo enfrente también sintió esto, también le dio miedo esto, también pensó esto. Tercer punto, transformación. Y esto fue lo que cambió. Claro, yo tenía este miedo, pero cuando ya inicio me doy cuenta que todo era muy diferente, que tenía apoyo, que tenía soporte, que tenía herramientas, que no iba a estar sola, tal vez. Ahí viene la parte de esto fue lo que cambió. Y por último, el puente. Ahora me encargo de guiar a otros, ahora me encargo de duplicarle a otros, de mostrarle a otros, de enseñar a otros. Bien, genial, genial. Ahora vamos acá, el cierre. Yo soy más de los precierres, pero igual les comento cómo yo aplico el cierre, porque yo cierro, a mí hay gente que me dice, Ana, ¿cómo tú cierras? Yo cierro con mi historia. Yo no cierro con más nada. Yo no, obviamente me siento, escucho a la persona, le hago preguntas para poder ver en qué contexto de miedos o de limitantes tiene la persona, pero yo no aplico cierres de, no sé, estrategas. No, no. Joana Patricia. Yo cierro con mi historia. Yo no cierro con otra cosa, yo cierro con mi historia. O sea, yo le digo a la gente, mira, yo también tenía esta limitante, tenía esta situación, tenía este miedo, tenía esta circunstancia, pero lo vi de esta manera. Entonces, el cierre es mover a la acción desde la inspiración. El cierre es que tú lleves a esa persona a que se mueva, a que tome acción, pero no desde la presión, no desde ahogarlo, sino desde inspirarlo, desde quitarle las excusas. Ojo.
pero porque tú también te quitaste las tuyas. Por eso es que hay una frase muy típica que es que para tú ser un buen cerrador, primero tienes que estar tú completamente cerrado. Es decir, para tú tener ese poder de impactar en otras personas, primero tienes que ser tú el que está impactado, ¿ok? No vas a poder quitarle un pero o una excusa a una persona si tú todavía tienes excusas y tienes peros. Es imposible. Entonces, el objetivo es que el cliente se vea reflejado en tu transformación y decida dar el paso. Ese es el objetivo del cierre, ¿cierto? Que la persona decida tomar la decisión, ya sea ser como cliente, ser embajador, lo que sea. Tu historia aquí debe enfocarse en la decisión y en el momento de valentía que tú tuviste. Que tú que me estás escuchando, ese momento es en el que tienes que enfocarte. No en los logros, sino en el momento en el que tu mente o tus circunstancias te llevaron a que tú dijeras, sí, lo voy a hacer. Ese es el momento de tu historia en el que tienes tú que enfocarte al momento de hacer un cierre. Por ejemplo, yo les voy a decir cómo yo utilizo mi historia para cerrar. Yo siempre le cuento a las personas mi situación en ese momento, voy a la parte del inicio. Yo no tenía dinero, esa es mi historia real. Yo no tenía dinero, yo debía 1.500 y pico de dólares. Yo tenía dos trabajos en Argentina, yo era migrante, tenía que pagar alquiler, tenía que pagar comida, servicios, todo. Estaba sola, nada más con mi pareja, los dos estábamos uno más jodido que el otro, o sea, yo no contaba con él, él no contaba conmigo. O sea, era como que tomar la decisión a mi riesgo, ¿no? Tenía muchas razones para yo decir, no lo voy a hacer, porque no tenía tiempo, tenía 17 horas que trabajar. Llegaba a la casa muerta porque uno de sus trabajos era estar todo un día en el cine, parada, repartiendo palomitas de maíz, limpiando salas de pochoclos, de cotufas, de palomitas de maíz, y después salir de ahí a hacer pedidos con una bicicleta, a darle a pedalear esa bicicleta. Yo llegaba a la casa muerta. Ahí le comienzo yo a contar a la gente mi historia. Pero ¿sabes qué pasa? Pedrito, Juanita, el prospecto que tenga ahí, que yo pude haber dicho, es que porque no tengo dinero no lo voy a hacer, es que porque no tengo tiempo no lo voy a hacer, es que porque no conozco a nadie, porque estoy en un país totalmente desconocido, no lo voy a hacer. Pero ¿sabes qué fue lo que hice, Pedrito? Que justamente porque no tenía dinero, ¿cuánto tiempo más iba a estar sin dinero? ¿Cuánto tiempo tienes tú estando en la misma situación o cada vez peor? ¿Cuánto tiempo tienes estando sin dinero? ¿Cuánto tiempo tienes estando sin tiempo? ¿Cuánto tiempo tienes esperando a salir de algo para tomar decisión de hacer algo diferente? Entonces yo conecto con mi historia y le digo, yo también estuve ahí. Yo sé lo que es no tener ni tiempo, ni dinero, miedos, mucha incertidumbre, pero eso fue lo que a mí me llevó a yo tomar acción. ¿Ves? Ahí yo estoy agarrando parte de mi historia. Pedrito, ¿sentí miedo? Claro que sentí miedo, pero luego pensé, ¿qué es lo peor que me va a pasar acá? Viajar, aprender habilidades, cambiar mi mentalidad, cambiar de entorno. Eso es lo peor. Viajar. Eso es lo peor que me va a pasar acá. No hay ningún riesgo. Entonces lo tomo. Le estoy contando mi historia. Le estoy contando cuál era mi miedo en ese momento y cómo yo, Ana Patricia, lo vi. Yo agarré mi miedo y dije, ok, ¿qué me da más miedo? Tomar la decisión y ver cómo me va a ir, tomar la decisión y dar un paso diferente en mis 21 años de vida que tenía en ese momento para que tal vez mi futuro cambie, o quedarme ahí con la incertidumbre de qué hubiese pasado, qué hubiese podido pasar y de que sigan pasando los años y de que llegue yo a 30 años y vea para atrás y esté como la mayoría de la gente. Y esté como la mayoría de la gente que está en el mundo sin dinero, sin tiempo y sin un buen estilo de vida. Eso me daba más miedo. Me daba más miedo quedarme con el sentimiento de arrepentimiento que con el sentimiento de experiencia. Ahí yo le estoy contando mi historia a la gente. Pero ojo, yo le cuento mi historia real, yo no invento nada, yo le cuento lo que de verdad me hizo a mí que yo dijera el sí. ¿Se dan cuenta? Me enfoco en lo que a mí me hizo que yo iniciara, que yo tomara la decisión. Entonces, y hoy, miren esto, y hoy cuando alguien me dice, no estoy listo, no tengo dinero, no tengo tiempo, no sé, déjame pensarlo, le digo lo mismo, yo tampoco estaba listo, yo tampoco tenía dinero, yo tampoco tenía todo totalmente claro, pero sí tenía algo claro, y era que no quería seguir igual, y era que no iba a perder absolutamente nada, más iba a perder si no tomaba la decisión.
Así es como yo cierro. Y la gente que me pone cierres a mí saben que así es como yo cierro. Yo cuento todos los cierres, todo lo que yo hago siempre es contar mi historia y que la gente se conecte con con ese proceso mío. Entonces, la estructura es momento de duda, decisión valiente y resultado o sensación posterior. Entonces, claro, ahí ya luego yo puedo decirle a la gente, ahí ya luego yo le puedo decir a la gente, ahora te pregunto, Juanito, Pedrito, ¿valió el tomar la decisión de hacerlo pese al montón de contras que tenía? Claro, yo ahorita puedo decir mis resultados, pero ojo, yo cierro así desde que yo no tenía nada de resultados, desde que yo no había tomado mi primer crucero, desde que yo no tenía ni un cliente. O sea, yo le cierro así a la gente, sin tener resultados, porque cuando no tenía resultados le hablaba de la visión. Cuando no tenía viajes ni resultados económicos, me acuerdo que le decía a las personas, ahora, ya tengo un plan para hacer mi primer crucero, que me lo voy a hacer esta y esta fecha, que aquí aplica lo mismo que decía David en otro entrenamiento. Por eso es que es importante conectarte a todos los entrenamientos, porque en todos los entrenamientos se dicen joyitas. Había un entrenamiento donde David decía, es importante que tú sepas cuál va a ser tu primer crucero, tu próximo crucero, que tengas fecha, destino, que tengas todo hecho. Porque si tú no tienes claridad, ¿cómo le vas a dar esa certeza a la otra persona? Nosotros, sin saber si nos íbamos a hacer ese crucero, a todo el mundo que le hablábamos, le decíamos, nuestro primer crucero va a ser por esta ruta, esta fecha, este barco, este camarote, ¿sí o no, David? A todo el mundo que le decíamos cuando no teníamos resultados ni viajes, le hablábamos del crucero que nos íbamos a hacer. Y ojo, no teníamos certeza de que ese era el crucero, pero ya teníamos uno visto, teníamos una proyección. Entonces le decíamos a la gente, ¿te vienes o te quedas mirando? ¿Te vienes con nosotros o te vas a quedar dándole vueltas a la cabeza viendo cómo nos vamos a ir de viaje? Tengo videos de eso, exacto. Diego también está de testigo, porque Diego fue una de las primeras personas que inició con nosotros cuando no teníamos resultados. Bien, entonces, se dan cuenta de que yo también inicié así como ustedes, sin viajes, sin resultados, sin ganar dinero, pero yo tenía certeza, yo me había quitado todas las excusas, yo tenía súper claro por qué yo quería hacer esto y y por qué no y por qué sí. Y así, con esa sinceridad, siempre le he hablado a la gente. Y la gente eso lo ve y lo siente y lo compra. Y es la mejor herramienta de venta que puedes tener, más que inventarte técnicas, ¿ok? Entonces, bueno, aquí les di una masterclass de cierre, que esto no es una formación de cierre, pero me quise enfocar ahí un poquito. Perfecto, en el seguimiento. Mantener la relación y reactivar interés. El seguimiento es mantener esa relación constante con la persona y que la persona esté constantemente interesado, que no se muera el interés, que no se enfríe. ¿Ok? Entonces, el objetivo es revivir la conexión emocional y mostrar evolución. Aquí tu historia debe mostrar progreso continuo, coherencia, anota esto, progreso continuo, coherencia, cómo sigues creciendo y ayudando a otros. Y también puedes usar tu historia de clientes transformados que reflejan lo que esa persona aún puede lograr. Miren, aquí es donde explotamos a potencial la historia. El contar el por qué iniciaste en esto en redes sociales, el mostrar la gente que está viajando, así no sean de tu equipo, si son de nuestro equipo, utilízalos como testimonio. Cuando vas a los eventos, apaláncate del montón de gente que haya haciendo esto y muéstrale a las personas que esto hay, miren, personas de todas de todas las edades, de todas las circunstancias. Utiliza eso para que las personas que tienes en seguimiento se mantengan con el interés vivo y no se muera el interés. Y en una de esas, alguna de esas personas que tienes en seguimiento toma la decisión, porque le hace clic, porque bueno, pasa algo. Entonces, aquí es importante, recuerden esto, mostrar tu historia. Tu historia es lo que estás haciendo tú ahorita. Si tú estás en este Zoom y no estás mostrándolo en redes sociales, ¿cómo pretendes que las personas se enteren que tú estás educándote, que tú estás creciendo, que tú estás haciendo cosas diferentes, que tú estás aprendiendo cosas diferentes, que tú estás progresando? Te invito a que si estás en este Zoom, vamos a hacer una historia de seguimiento y la vayan a hacer conmigo. Y si están desde el teléfono, la hacen después de que terminen este Zoom y me etiquetan, ¿ok? Vamos a hacer acá una historia de seguimiento. Vean lo que dice aquí. Hablar sobre el proceso continuo, el progreso continuo, perdón, el progreso continuo de la persona. Entonces, cada vez que tú muestres tu progreso, tu proceso, todo lo que estás haciendo, tú le vas a dar un recordatorio emocional a la persona y sobre todo de coherencia, porque estás haciendo lo que le dijiste que ibas a hacer. Estás educándote, estás conectada, estás enfocada, pese a que la persona todavía no ha dicho que sí.
y eso demuestra coherencia. Bien, entonces voy a hacer aquí una historia, por ejemplo, bien, que lo voy a usar para mis redes sociales. Bueno, chicos, aquí estamos en un entrenamiento con el equipo de trabajo y estamos hablando de lo importante que es poder contar nuestra historia. Aquí estamos, voy aquí a dejar de compartir rapidito con el equipo para que podamos verlos. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Si pueden prender sus cámaras para mostrarles a las personas. A ver, aquí están. Los que pueden saludar, saluden. Perfecto. Y estamos justamente hablando de lo importante que es poder contar tu historia para conectar con otras personas. Y les comentaba que yo cuando conocí este negocio hace 7 años atrás, tampoco sabía cómo hacer esto. También pensaba que mi historia no iba a inspirar, a impactar a nadie. Y ahora, gracias a tomar la decisión de comenzar a contarla, me he dado cuenta que hay muchas más personas que se identifican y que están pasando por procesos muy parecidos a los que yo he pasado que los que yo pensaba. Entonces, esta es una invitación a que si tú estás viéndome a través de redes sociales y estás pensando que no tienes nada importante que contar, que no va a haber nadie que conecte contigo, déjame decirte que sí hay mucha gente que va a conectar contigo y que sí hay mucha gente que puede inspirarse con tu proceso y con lo que tú estás viviendo o con lo que has vivido y que no dejes de contarle esto a la gente porque tú no sabes qué historia, qué mensaje, qué proceso puede ser inspiración para otras personas que hoy tal vez no saben de ti o que no te han escuchado. Entonces, nada, estaba hablándoles de eso y lo importante que es alzar nuestra voz para inspirar y para conectar con otras personas. Vamos a seguir aquí en entrenamiento porque estoy liderando con el ejemplo para que más personas también alcen su voz y cuenten su historia y que más personas lo conozcan y conozcan todo lo que pueden transformar con esto. Entonces, ustedes agarran una historia y ustedes muestran su proceso. Ustedes hablan de sus miedos, de sus limitantes, de lo que a ustedes les para. Cualquier cosa que ustedes tengan va a conectar con alguien. Déjame decirte que te doy a total certeza de que va a conectar con alguien. Y esa conexión va a hacer que gente te escriba, que la gente que tal vez tenías que no tomaron la decisión hace un tiempo, conecten contigo y tomen la decisión porque esa es parte del seguimiento. ¿Ok? Ahora, vamos a ir acá finalizando. Cuando compartes tu historia, le das permiso a otros para creer que también pueden. Cuando tú alzas la voz de hablar de tu proceso, de tus miedos, de lo que a mucha gente le da vergüenza, pena o no tienen el valor de hacerlo, tú abres un portal, abres una puerta para que otras personas también se puedan ver reflejados en ti y crean que también pueden, así como tú lo estás haciendo. Ese es el poder de tu historia. Muchísimas gracias por todo, a los que se conectaron, a los que estuvieron.